Ya. Entonces, estimados estudiantes, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Se observa? Aún no, Liz. ¿No se observa un cuadro? Aún no, pero ya mismo. Sí, ya está ingresando. Ya, ahí sí se observa. Sí, Liz. Ya. Ya, entonces verán, mis queridos estudiantes, para sacar la nota sobre 10 se ha tomado en cuenta el examen que es sobre 4. Entonces, ya, sí se tomó sobre 4. La lección sobre 1, la participación sobre 1, el promedio, el trabajo autónomo, las 2 tareas sobre 2 y el foro que también se considera para calificarle es también sobre 2. Entonces, todos estos parámetros nos dan 10. Entonces, aquí pueden observar James, por ejemplo, aquí. Espero que continúen así. Vamos a tratar de que ustedes al desarrollo de los trabajos, es decir, a la participación, considerando que es el 60% de la participación de ustedes, del 50 al 60%. Entonces, pues, esperamos que cese en los trabajos que ustedes realizan, ¿no? Ya, entonces, para... 80, entonces, yo creo que sí había participado, usted tiene 1, el se calificó sobre 2. Era el diputado Arias, y aquí también quiero... Sí, Liz, aquí estoy. Yo también aquí no pude ubicar la participación en el segundo 1. La captura de esa participación. Porque Hay pregunte allí a esos que allí mismo. O sea, Ya, entonces. ya, Liz. Y lo mismo solamente a la participación suya en el segundo foro. Entonces, por eso que sus compañeros, si es que lo han hecho, me envían de su participación para yo poder también la calificación respecto a... Ya, entonces eso se entiendo pues que revisé y no pude localizar, me voy a arreglar. El resto de estudiantes, pues, pidiéndoles también, como les había dicho, participen y hasta la suyo, en realidad, para no dadas las circunstancias. A ver, entonces es... Mayra. Ya, espérenme. Y luego les estaré avisando cualquier novedad. Ya, listo. Porque Jonathan, no sé, usted hizo 2 intentos. En el segundo tenía la nota máxima, pero en el primero, eso le digo, que solo se toma en cuenta el primer intento para la calificación. Licenciada, sí, pero eso era en relación a la lección. La lección fue donde hice ese chiste porque estaba también medio mal y no me fijé. Bueno, pero yo ya voy a revisar, ¿sí? Voy a revisar. No se preocupen, de todas maneras, para eso mismo es esta socialización, para que todos estemos de acuerdo. Entonces es Jonathan, Mayra y Ali. Ya, gracias, licenciada. No se preocupen. Licenciada. ¿Quién? Yo, Valeria, licenciada. Ya, dígame, Valeria. Le quiero hacer una consultita. Lo que pasa es que en el primer deber que nos mandó a realizar un mapa mental, sí. Yo le había agregado un link en la parte de los comentarios porque el PDF que yo le subí no se podía visualizar, ya que en la página que yo... Creo que porque así sea a mano,
me parece que vamos a haber presentado de un poquito más, una mejor presentación para que se entienda un poquito mejor el mapa conceptual. Entonces, esa era la razón por la que en realidad bajó ahí un poquito la calificación. Pero Licenciada, buenas tardes. ya, en todo caso, yo, Valeria, también le reviso. Dicen. Me parece que era su cuadro no se podía observar, no se podía leer nada Claro, del texto que había puesto. Entonces, realmente por Por eso lo mismo yo le había dejado un link para que lo revise. Lo que pasa es que el programa donde lo realicé no permite grabarlo en buena calidad. Lo único que permite es grabarlo así, pero sale sumamente borroso y no se ve nada. Sí, por eso yo le agregué el link para que usted pueda ir mismo al programa y observar. Esa parte ya no, realmente esa parte no la revisé. En todo caso, pues ya voy a ver qué puedo hacer allí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, A ver, Víctor, ¿o quién es? ¿Adriana? Adriana primero, ¿no? Ya, a ver, Adriana. respondí pues a los foros que nos pidió. Pero Sí, no, dicen, yo igual en los foros estaba segura que me iba a salir, pero no me... Y no sé, y sí lo hice porque incluso le decía a la compañera que ese foro lo claro, son los tres están. Alguna tomita allí de lo que, da una evidencia, digamos, de que sí lo han hecho. Ahí podríamos cambiar. Eso, chicos. Entonces, hasta allí quedaría. Entonces, si no hay alguna otra situación, pues entonces pasaríamos ya continuaríamos. Licen, pero y si no podríamos... Pero ¿qué podríamos hacer? Porque también o sea, pues yo también tengo, o sea, no tengo la evidencia del trabajo de ustedes, que es lo que nos piden a nosotros. Licen, pero en cambio si no vamos a poderlo hacer, pues nos perjudica y es un punto menos. Pero la en el aula presencial, de allí. Bueno, en todo caso, chicos, yo voy a pensar y les estaría comunicando, ¿sí? A ver cómo se podría solucionar esto. Bueno, Licen, ¿Sí? muchas gracias. Ya entonces, para los 4 sería. Ya. Bueno, chicos, para continuar con nuestra clase, esta clase, pues, para manejarla ya como la primera
La primera práctica, que sí se la puede realizar, podríamos decir, de manera virtual. Creo que la primera y segunda práctica sí la podemos hacer por este medio sin ningún problema. Entonces, yo había preparado son algunas presentaciones y me parece que esta práctica de bioseguridad que en ciclos anteriores nos habría parecido a la mayoría como casi sin importancia, como algo que nos habían dado todos los ciclos y que a veces hasta pierde interés. Porque así también, así yo lo habría escuchado de algunas personas y realmente hasta uno sentía eso. Los chicos ya saben, la bioseguridad, bueno, hacerlo a lo mejor a esa práctica como un mero formalismo. Pero yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, esta práctica cobra un interés inusitado, importante, podría decir yo indispensable, para ustedes que se están formando para ser profesionales de laboratorio clínico. Pues en estos momentos que se están viviendo, yo creo que el manejo de la bioseguridad de forma adecuada es lo que ha salvado muchas vidas a muchos trabajadores de la salud porque la están manejando bien. Entonces, por eso he buscado, he organizado algunas, varias partes, podría decir, en esta práctica, porque más bien he querido enfocarla, queridos estudiantes, desde el ámbito del servicio en los centros, en las instituciones de salud, yendo un poco más allá de lo que es la bioseguridad en las aulas, en los laboratorios de la universidad, en la cual ustedes conocen muy bien que el nivel de riesgo que se maneja en los laboratorios de la universidad es el nivel más bajo. Pero como les decía, en estos momentos yo he querido enfocarla más bien desde lo que se vive en el servicio de salud, en los diferentes servicios de salud. Ya. Entonces, con esa introducción que no podía dejar de hacerlo, he preparado pues algunas cosas que las vamos a ir revisando, de las cuales creo que ustedes ya también conocen, pero que es muy importante irlas revisando. En primer lugar, un poco hablar de las formas en que se diseminan los microorganismos, porque conociendo cómo se produce esta diseminación, esta propagación, podemos nosotros tomar las medidas adecuadas de bioseguridad, ¿no es cierto?, para protegernos nosotros, al paciente y al medio ambiente. Ya, ¿cuándo encontramos o podemos, puede darse una diseminación de microorganismos? Lo que llamamos por contacto directo, cuando tocamos, ¿no es cierto?, al paciente, o a la paciente. Al frotar al paciente, al bañar al paciente, cuando estamos en contacto con secreciones o fluidos corporales del paciente, cuando podemos entrar en contacto con orina del paciente, con heces del paciente. Entonces, como pueden ver ustedes, de todas estas formas de contacto directo, nosotros tenemos la mayoría de ellas. Tocamos al paciente cuando hacemos una toma de muestra. Estamos en contacto con secreciones o fluidos cuando hacemos los análisis. Igual con una muestra de orina o con una muestra de heces, con los diferentes tipos de muestras biológicas que nosotros manejamos. Podemos también hacer esta diseminación hacerse por contacto indirecto, por ejemplo, al tocar objetos contaminados. Cuando se comparten platos, ¿no es cierto?, la vajilla, lencería de cama,
a través de la ropa, algunos instrumentos de trabajo, uso de pertenencias personales o por estar en contacto con desechos, productos de la actividad. Y en este contacto indirecto también nosotros estamos muy inmersos en ello, porque cuando nosotros en laboratorio, si no manejamos una buena limpieza, una buena desinfección del mismo, podemos en cualquier lugar del laboratorio encontrar objetos contaminados. Si nosotros, usted, yo, hemos sacado una muestra de sangre y luego de eso, a lo mejor cualquier acción de sangre, al desenroscar la uva, se llena de sangre, está con sangre. Entonces, si no nos hemos lavado, estamos haciendo, podemos estar llevando, ¿no es cierto?, los desechos productos de nuestra actividad. También, si no lo hacemos de forma correcta, esa clasificación, estamos llevando, es una forma de poder transmitir o contagiarnos de microorganismos. Otra forma se propagan por lo general a menos de 1 metro. Y esto ocurre cuando la persona estornuda o también al hablar. ¿No es cierto? Y de todos los virus, ¿no es cierto? Por eso es que nos piden que usemos la mascarilla, que cuando tosamos bien el codo, que al hablar va a evitar que salgan los que al momento de hablar, pues normalmente se eliminan. Entonces, las gotitas también es una forma de propagación de los microorganismos. También puede haber una propagación a través de otros vehículos, como pueden ser los alimentos. Por ejemplo, para hepatitis el uso de fármacos, agua contaminada, o cuando, por ejemplo, con la sangre, puede ser cuando haya cuando alguien recibe una transfusión, cuando se recibe sangre. Ya, la transmisión por el aire, ¿no es cierto? Humedad que están en el aire, puede ser líquidos desecados, ¿no es cierto? Que salgan del suelo o una persona escupe, ¿no es cierto? Eso se seca y se un aerosol o juntarse, ¿no es cierto? Que puede estar en la superficie y pues se produce un aerosol, allí puede entonces, es una forma también de transmisión, las cuales nosotros podemos identificarnos pues de algún microorganismo. Es muy importante hacer la transmisión. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de estos microorganismos tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. Entonces, dentro de este grupo de riesgo 1 se ubican estos microorganismos que no nos producen enfermedades, ¿no es cierto? Que el ser humano, si llegan a él, pues los elimina y no ha pasado nada. Tenemos el grupo de riesgo 2, donde se ubican patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio o la población. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Entonces, dentro del grupo de riesgo 2, hay un riesgo individual moderado y un riesgo poblacional bajo. Entonces, las personas que están en el laboratorio y que han podido estar en contacto con estos patógenos podrían contraer una infección, pero que sí existen medidas, tratamiento podríamos decir, y entonces fácilmente pueden curarse. Ese es el grupo de riesgo 2. Dentro del grupo de riesgo 3 se encuentran los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Y aquí también existen medidas preventivas y terapéuticas que son eficaces, es decir, hay un riesgo individual elevado y un riesgo poblacional bajo. A lo mejor dentro de este podríamos ubicar por ejemplo,
haberse contagiado de tuberculosis. Nosotros, laboratorio, manejamos pacientes que, a los cuales se les realiza exámenes para ver si hay la tuberculosis en la flema, ¿sí? Se investiga allí. Entonces, podríamos, al hacer el procedimiento de estas muestras, podríamos en algún momento contraer la enfermedad, ¿no es cierto? O cuando el paciente va y tiene tos, ¿no es cierto? Tiene tos y nosotros, a lo mejor que no estábamos con todas las medidas de bioseguridad, por aerosol nos han ingresado las gotitas de saliva con el bacilo de tuberculosis, entonces podríamos ahí contraer. Por eso dicen el riesgo 3, riesgo individual elevado, pero poblacional bajo. Elevado porque nosotros que estamos ahí en contacto con el paciente, podemos contraer la enfermedad. Sin embargo, aquí para este grupo de agentes patógenos existen medidas terapéuticas que son eficaces, es decir, si alguien contrae la tuberculosis, inmediatamente se le da el tratamiento y esta persona se cura. Y el grupo de riesgo 4, en donde hay un riesgo individual y poblacional elevado. Está aquí incluyendo agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano, medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Dentro de este de riesgo 4, se podría ubicar a los patógenos, por ejemplo, no existe se hizo como los grupos de riesgo podemos ver podemos encontrar y creo que si se trabajaría en donde ya se maneja un nivel de bioseguridad primaria, por ejemplo, los centros de salud, ¿sí? Bueno, algunas prácticas al manejar un laboratorio de diagnóstico especial e investigación. Aquí también dentro del equipo de bioseguridad tendría los elementos de personales, cabinas de bioseguridad para trabajar. Y en el nivel de contención, donde hay patógenos muy peligrosos, como les mencionaba, el ébola, el actual coronavirus. Bueno, entonces, miren, hay diferentes niveles de acuerdo al tipo de microorganismo que se maneja en la Bueno, aquí hay algunas otras características que se diseminan los microorganismos. Espero que haya tal vez alguna pregunta hasta allí. Si no, continuaríamos, chicos. ¿No hay preguntas, tal vez? No, Lisa. Ya, gracias. Bueno, se han movido un poco las diapositivas, esperemos que... Bueno, un poco hablando, refiriéndome un poquito más a los niveles de contención, que es muy importante, un poco definir lo que es un agente infeccioso, es todo virus, bacterias, hongos, protozoarios, es decir, parásitos, ¿no es cierto?, capaces de producir infección, ¿no es cierto?, y otros microorganismos. A eso le llamamos agente infeccioso. A todos, ¿no es cierto?, los microorganismos, sea virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, que son capaces
También hay otros agentes de riesgo y que son elementos físicos, químicos, mecánicos, que son capaces de hacer daño es un mecanismo por el cual una persona se infecta con un germen que está situado en el cuerpo como consecuencia de, por ejemplo, nosotros no hacemos y queremos tapar la aguja con el cobertor y en lugar de meterlo en el cobertor nos pinchamos el dedo, porque también no hemos utilizado la técnica de insertar la aguja en el cobertor con una sola mano. Entonces, ahí nosotros mismos pues nos estamos inoculando un germen. Pero para todas estas formas, cuando ya nos han dicho cómo contaminarnos, cómo ingresen estos microorganismos, las llamadas barreras de contención, escape y dispersión de los agentes de riesgo que podrían causar una infección. Entonces, las físicas, ¿qué son? Son dispositivos o sistemas de protección individual o colectiva que protegen contra las radiaciones ionizantes, no ionizantes, ruidos, carga calórica, quemaduras. La barrera microbiológica, que evita o limita la migración de microorganismos. Barrera química, que son dispositivos o sistemas que protegen al operador de líquidos inflamables, sustancias productoras de fuego, agentes oxidantes, sustancias explosivas. La barrera microbiológica absoluta, que es un dispositivo o sistema hermético a prueba de filtraciones de aire o de gas y microorganismos entre el ambiente y el exterior del laboratorio. Aquí también como ejemplo de esta barrera microbiológica podrían ser las cabinas de bioseguridad, igual pues de las personas. Entonces, como una buena bioseguridad a través de prendas de protección personal, en primer lugar, luego el uso de la técnica microbiológica con el uso de equipos de seguridad, es decir, manejarnos cuando ya corresponde con las cabinas de bioseguridad biológica, ¿no es cierto? Que van a impedir que salga las contaminadas al exterior y contaminemos el medio ambiente y el mismo. Aparte de eso, el uso de esto aumenta nuestra protección porque estaríamos inmunizados frente a ciertas enfermedades que son las que más comúnmente podríamos contraer en el servicio de salud. Entonces, todo eso viene a constituir la contención. Entonces, la contención describe métodos seguros para el manejo de agentes infecciosos en el laboratorio, en forma general de laboratorio, pero especialmente de microbiología, parasitología, en el que intervienen las técnicas de procesamiento de muestras en el laboratorio, los equipos de seguridad diseñados para la protección del personal y el diseño de la infraestructura. Pues, la contención incluye entonces la infraestructura, la protección personal, el uso de buenas y de forma adecuada los procedimientos de laboratorio. Entonces hay una contención primaria, que es la protección del personal y del medio ambiente contra la exposición a agentes infecciosos, ¿sí? Está provista por una buena técnica microbiológica y el uso apropiado del equipo de seguridad, el uso de vacunas, ¿no es cierto? Que ya dijimos, aumenta la protección. En la contención secundaria ya se incluye a la protección del medio ambiente externo, ¿no es cierto?, contra la exposición de material infeccioso. Y pues se logra con una combinación de las características anteriores, es decir, la estructura, el adecuado procedimiento y el uso de las medidas de bioseguridad a nivel de lo que es el uso de prendas personales. Aquí también ya se incluiría lo que es la buena clasificación de desechos. Eso también es una forma de contención. También les había traído una
en nuestro trabajo, porque siempre vamos a estar expuestos a que nuestro lugar de trabajo se contamine, ¿no es cierto?, con las muestras que estamos trabajando, debemos recordar que siempre después de un procedimiento tener lo que se llama la descontaminación. Entonces, de descontaminar se refiere a la esterilización de los microorganismos. Técnicas o metodologías que destruyan las esporas, que son las más, que son microorganismos de difícil destrucción. Entonces, hay que utilizar métodos, sean químicos o biológicos o físicos, que destruya inclusive las esporas. Para hacer esa desinfección se utiliza lo que se llama el desinfectante. ¿Qué es este? Una sustancia química con acción microbiana, ¿no es cierto?, que puede ser dada en superficies inertes. Entonces, viene a ser la destrucción de microorganismos en objetos inanimados y que aseguran la eliminación, como les decía, de las formas vegetativas, pero esta desinfección no elimina las esporas, ¿sí? Para en primer lugar, tenemos que recordar que se debe hacer primero una limpieza, ¿sí? Si un material, si un mesón o un tubo, hay que lavarlo, ¿no es cierto?, utilizando un jabón. Luego de haber removido toda esta suciedad, ahí sí podemos aplicar un producto apropiado para la desinfección. Si ponemos sobre una desinfectante, no se va a eliminar correctamente, dejar limpio y matar los microorganismos que pudieran estar allí. Eso un poco, que luego de nuestro trabajo, la desinfección. Para ello, pues, se pueden utilizar los llamados desinfectantes que deben ser aplicados luego de haber hecho la limpieza del lugar, proceder a desinfectar. Uno de los que más se utiliza, pues, tenemos de estas sustancias químicas, es el hipoclorito, que es, pues, uno de los más utilizados y de fácil uso, aunque también conlleva que ciertas personas puedan tener, presentar un tipo de alergia, ¿no es cierto?, a estos productos, pero bueno, en todo caso, hay que tomar medidas porque debemos un poco usar el beneficio que puede producir la utilización de estos productos. Hasta ahí un poco lo que conlleva para entrar. Bien. Con todos estos antecedentes que... ¿Sí observan la diapositiva? No, Liz. Aún no, ya Ahora
¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya. Ya, entonces, ya con el preámbulo anterior de recordar cómo se diseminan los microorganismos, ¿no es cierto? Cuáles son los niveles de, cómo se agrupan estos microorganismos en las personas, ¿no es cierto? Más o menos grave, cómo trabajar de forma adecuada, ¿no? Entonces vamos propiamente a la bioseguridad. Para definirla, decimos que es un término empleado, ¿no es cierto?, para definir las normas relacionadas con el comportamiento preventivo del personal de nuestra actividad diaria. Tanto obligaciones para preservar nuestra actividad de la institución, ¿sí? Y con eso, pues, entonces partamos de eso, chicos, que la bioseguridad, en primer lugar, es una obligación nuestra, con responsabilidad de la institución, que él debe proveer, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan en una institución de los medios para que pueda trabajar seguro. ¿A quién va dirigido entonces esta práctica de la bioseguridad en las unidades de salud? Primero, pues, al personal de salud, a los que trabajan en una institución. Segundo, a los pacientes. Tercero, a aquellos que visitan, a quien transite por la ciudad o cualquier otro servicio. Entonces, todas estas personas, en mayor o menor medida, ¿no es cierto?, cumplir con la bioseguridad. Pero podría enfocar a lo que se vive en los servicios. El puerto. Consideren ustedes en otras anteriores el movimiento, la movilidad de las personas de un lugar a otro es lo que hizo prácticamente que se disemine a todos los lugares del mundo. A nivel de los aeropuertos, ¿no es cierto? ¿A quién va dirigida la bioseguridad entonces? ¿Quién? El personal de limpieza y manipuladores, seguridad de aviación, personal de sanidad, porque también es un entonces vamos a ver nuestro equipo de protección, ¿no es cierto? El terno protector, el guantes, zapatos cerrados, mascarilla, gorro. Los biológicos, que se refiere a las vacunas, esa es una barrera, ¿no es cierto? La inmunización. La química, la utilización de los desinfectantes, como es el cloro, el alcohol y algunos otros que se pueden utilizar. Las barreras físicas, pues, es el equipo de protección personal. ¿Cuáles son los principios para el uso de estas prendas de protección? Primero, que saber que es utilizado para proteger al usuario ¿de qué? De contaminarse las manos, los ojos y la ropa. ¿Sí? Para proteger al usuario de transmitir la infección a otros pacientes o a otro personal. Entonces, no es solo para protegernos nosotros, sino para proteger al que está a las horas. Pero no elimina completamente la posibilidad de una infección. Este es efectivo solo si se lo utiliza correctamente. Pero aparte de eso, hay que siempre recordar que el uso de estas prendas no reemplaza las medidas de higiene básica. ¿Cuáles son estas? Lo que todo nos está recomendando como es esencial para prevenir la transmisión de las infecciones de manos. El equipo de protección personal que se utiliza desde que apareció el SARS, ¿no es cierto? Es muy relacionado con este actual coronavirus. Es el virus que produce el síndrome agudo. Ocurrió más o menos hubo la epidemia en el 2002, SARS. Y miren, desde ahí, la seguridad, las prendas debían ser ya
estamos utilizando para el por ejemplo, las personas que están haciendo COVID, es obligatorio que utilicen. También se ¿cuál es la N95? Primero, que es utilizada para proteger al personal de salud, nosotros, luego a otros pacientes, al personal, a los que pueden estar y que pueden contaminar de comer, ¿no es cierto? Y pues la vacunación, que con el nos el ojo, nos metemos el dedo en la nariz y contacto con el paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, muestras en un horario, supongamos, de 7 a 9, todo ese horario tenemos que estar puesta la mascarilla N95. Hay que recordar sobre el uso apropiado de esta máscara N95, que queda al frente porque también la podemos contaminar y dañar. Ya, verá, utilizar la N95. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han visto en la televisión, cuando pasan noticias o fotos, hay personal de salud que está utilizando una mascarilla quirúrgica, las normales, primero eso, y luego se pone la N95. Esto no se debe hacer porque más bien estaríamos restando la seguridad que nos brinda esta N95 porque podría no quedar no bien puesta y eso hacer que queden como orificios por donde pueda ingresar a nuestra nariz o boca algún microorganismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aunque acá en los centros de salud estamos viendo mucho esa situación, que se ponen a debajo una y encima la otra. En fin, eso ya sería, no sé, allí cómo yo manejar, cómo analizar esta parte de utilizar esas dos mascarillas, porque lo que uno, créanmelo, que cuando estamos frente a un caso de que podría ser positivo el COVID ahorita, lo que queremos es proteger. Entonces, también debido a que o utilizando y se humedece la mascarilla, esta hay que desecharla en el recipiente para los desechos infecciosos. Además, debemos tener cuidado de utilizar la nariz pues, para que cumpla el propósito. Podrían ir viendo el gráfico. Coloque el respirador en sus manos con la parte delantera sobre la palma de las manos y la cinta aseguradora colgando debajo de sus manos, tal como está en el gráfico. El paso 2. El mentón con la parte delantera para arriba. Entonces podemos ver allí cómo está el gráfico en el mentón, de tal manera que ya cubra nariz y boca. En el paso 3, colocar la cabeza y posicionarla por el cuello. Es decir, la una es la manera correcta de una mascarilla. Ahora, el siguiente paso. Coloque los dedos el mentón moldear el metal resulta la mayoría de veces en la reducción de la mascarilla. ¿Por qué? Porque al moldearnos este metal y utilizamos una sola mano, hay posibilidades de que no surta efectividad el uso de esta mascarilla. ¿Quién quiere decirme o qué piensa? ¿Por qué con...? A ver, Juan Diego. Podría ser porque podrían quedar, digamos, espacios por donde puede ingresar el aire sin ser filtrado. Entonces podría haber un contagio. Claro,
Porque si aplastamos solo el un ladito del metal, solo del lado derecho, a lo mejor de la cara, nos queda bien puesto, pero el otro va a quedar recto allí, dice Juan Diego, va a pasar por ahí aire. Entonces, hay que utilizar las dos manos para arreglarnos este metal. Ya, dentro de este paso hay... Ya. Y lo que se llama la prueba de sellado positivo. Es decir, vamos nosotros mismos si la hemos puesto bien. ¿Cómo es esta prueba de sellado positivo? Para que ustedes algún momento la puedan realizar. Exhale profundamente. ¿No es cierto? Una presión positiva debe ser sentida por dentro de la posición, sea de las o de nosotros veamos, no hay la de aire. Pero también la de activo. Debemos inhalar. Negativa generada. Pues al inhalar, ¿no es cierto? O al menos esa reacción. Cuando el sellado ha sido deficiente, resulta de significa esto que, por ejemplo, si usted se acerca como profesional de laboratorio a hacer un y ponemos que este paciente es probablemente positivo, allí debemos desecharla esa mascarilla. Hacemos la toma de muestra y hay que considerar que esta máscara no debe ser cambiada en el cuerpo, en el área donde se encuentran dentro donde está el paciente y que puedan contaminar sus ojos por tiempo de trabajo. Uno ya debe tener sus gafas, colocárselas para empezar la jornada. Debemos ubicarnos en nuestros que no esté contaminado. Nosotros, en nuestro caso, empezar ya la toma de muestras en el área destinada, al sitio destinado para hacer esta colección de muestras y toma de muestras. Entonces debemos... ¿Qué características deben cumplir las gafas? Cubrir todo el área de los ojos, ¿sí? Luego las batas tienen que ser de manga larga, ¿sí? Utilizarlas todo el tiempo que estamos en contacto con el paciente. Y en un lugar contaminado hay que desecharla, ¿sí? Estas batas deben ser utilizadas todo el tiempo que se esté en contacto con el paciente. E idealmente, pues, por eso yo les decía, cuando hay colocarse una bata nueva, pues entre un paciente y otro. Entonces, por eso hay batas que son desechables y hay otras batas que son reutilizables. Entonces, las desechables, pues es uno para cada paciente y sobre todo, pues que hay que desecharlas cuando la contaminación es eminente, ¿no es cierto? Hay alta contaminación. Pero también podemos tener batas reutilizables. Se carece de insumos. Entonces, jornada laboral, pero eso sí, pues también viendo que no esté contaminada y podríamos un poco desinfectarla con alcohol, rociarle, ¿no es cierto? Rociarle que se puede rociar toda la bata y la podemos volver a reutilizar. Si la contaminación es visible, pues ya hay que eliminar. Los guantes que antes del contacto con cada utilizar guantes fuera de la sala del paciente o antesala, o también que salir, ¿no es cierto? No hay que volverlo a realizar y lavarse las manos luego de retirar los guantes. El mandil puede ser aleable, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos el plástico. Y esto pues es para reducir el riesgo de también desecharlo una vez que lo hemos utilizado. Pueden ser los delantales o mandiles de atención al paciente que implique la probabilidad de mancharse, salpicarse o ahogarse, ¿sí?
Cuando se limpia o desinfecta el ambiente hospitalario, médico u otros, bueno, eso sería para enfermería. Cuando se limpia o desinfecta el área de limpieza o de equipos. ¿Sí? Durante todo este tiempo podemos utilizar ese delantal de plástico desechable. Los gorros son utilizados para proteger el cabello de aerosoles que podrían impregnarse en nuestro cabello y contaminar también pues partes del cuerpo como rostro y manos, así como ropas u otros objetos inanimados. Entonces, el cabello largo si se contamina y luego va en nuestro rostro, pues nos contamina. Las botas quirúrgicas o también llamadas cubre calzados, ¿sí? Protegen los pies, el zapato que estamos nosotros puestos de diversas salpicaduras, aerosoles o de otros fluidos corporales. Miren que ahora para la toma de muestras COVID se utiliza 2 pares de estos zapatos, de estos zapatones que se les llama. Entonces es doble protección que hay que tener allí. A ponerse y recomendaciones. ¿Ya? No se escucha Ya, bien. recomendación, ¿ya? Ya, ahí sí. ¿Le vuelvo a repetir? Diga las recomendaciones. Ya. Mantenga las manos alejadas de la cara, no tome o limite el contacto con las superficies, cambie los guantes si se rompe, lavarse las manos antes de cada procedimiento. Secuencia para quitarse. Primero guantes, segundo gafas protectoras, tercero gorro, cuarto bata, quinto respirador. Recomendaciones. Mantenga las manos alejadas de la cara, no tope o limite el contacto con las superficies. Lavarse las manos después de cada procedimiento. Ya. Gracias, Maris. Entonces, miren ustedes la principal recomendación que debemos entonces. Mantener las manos lejos de la cara. Mantener las manos lejos de la cara, ¿no es cierto? El contacto con superficies, no topar, porque ahí puede estar, ¿no es cierto?, el virus, el microorganismo, y nosotros que ya nos hemos quitado las prendas de protección, podemos comer después de habernos cuidado todo, pero al momento porque va a manipular. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ponerse, retirarse, y qué hacemos después con nuestras manos. Ya. Bueno, hasta ahí un poco. Bueno, luego de, bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta presentación. Luego voy a hacer vamos a hacer un foro. Ya esto corresponde, ¿no es cierto?, para la unidad, lo vamos a tomar en cuenta para la unidad 2, acerca de todo esto que hemos venido hablando sobre la bioseguridad. Yo voy a algunas preguntas a esta diapositiva. Oh, bueno, ya les subo el foro, que bueno, ya, chicos, a ver, hágame un favor, activen la cámara, por favor, este momentito.
Ya, chicos, gracias. Ya pueden ya desactivar las cámaras. Ya, entonces, tal vez alguna pregunta, quedaríamos hasta allí en la clase de hoy. Entonces, luego, pues, para la próxima semana, yo ya voy a habilitar en el aula virtual para que suban hay que desarrollarla a la práctica número 1, que el manual no recuerdo si les envié. Bueno, pero ya reviso, les voy a enviar el manual de prácticas para que ya hagan el desarrollo de la práctica número 1 en base a lo que está ahí planificado. Que bueno, es parte de todo lo que hemos visto en este momento y pues como yo les había dicho, había querido darles un poco más allá de lo que en un laboratorio de nuestras prácticas podríamos ver, sino aquello que se ve un poco allá en el servicio. Creo que eso es muy útil para ustedes y pues bueno, pero la práctica la van a desarrollar como está allí diseñada en el manual de prácticas y aparte de eso va a haber la participación entonces en el foro con algunas preguntas que yo les voy a enviar y que pues les estaré poniendo ya para el fin de semana, el día que tienen que subirla, ¿sí? Lisa, una preguntita. Ya. ¿El informe de prácticas es por grupos o totalmente individual? Bueno, esto como es participación de ustedes, yo pienso que debe ser individual, ¿sí? Entonces cada una lo desarrolla. Ah, ya, Lisa. Ya, para otras prácticas a lo mejor voy a ir viendo pues si hay la posibilidad de hacerlo en grupo, pero por ahora esta primera práctica la vamos a hacer individual. Ah, ya, Lisa. Ya, Lía. ¿Cuándo es la práctica? Disculpe, no la escuché. La práctica número 1 es, ¿o qué me preguntó? ¿Para cuándo hay que presentarle? Ya. No, ya les pongo yo, es para la próxima semana, pero yo les pongo el día. Les pongo si es el fin de semana o el lunes. Ah, ya, listo. Ya. Los chicos que tuvieron problemas con el con el foro de la primera unidad, me mandan un mensajito a mi celular para ver cómo hacemos ahí, solucionamos. A ver si hay alguna manera de solucionar, ¿sí? Ya. Entonces, eso, y si ya no hay ninguna otra pregunta, pues quedaríamos allí por hoy, chicos, para encontrarnos Dios mediante mañana. Ya, Lisa. Ya, profe. Lisa, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hola, profe. Ya, una buena noche. Linda. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Doc. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Analicen. Chao. Hasta mañana, Lisa. Chao, chicos.